El tema del día es... Ya estamos regresando con ustedes directamente aquí a Namaste. Pues bueno, el día de hoy, como yo les comentaba, ¿cuáles son los 10 símbolos más representativos de la Navidad? Esta natividad que pues bien ha sido una tradición robada, por así decirlo. Es una tradición originalmente celta. Está el día de, bueno, es el día del nacimiento del sol invicto para los romanos. Y pues la Navidad es la principal fiesta religiosa del mundo. Esto pues por la tradición de que el día que fue el nacimiento del Cristo. El 25 de diciembre se celebra, pero con ello llegan algunos símbolos que se han convertido en tan importantes como la Navidad misma. Conozcamos cuáles son los símbolos más representativos de la Navidad el día de hoy. Pues obviamente el nacimiento, que bien lo podemos ver, pero yo quisiera principalmente entrar en detalle con la celebración de Yule. ¿Qué es Yule? ¿Por qué se celebra? ¿Y por qué la religión católica fue la que pues transmitió estas festividades para poder pasarla a la celebración de la Natividad de Cristo? Las fiestas Yule, el del nórdico antiguo Yule, se celebran cada solsticio de invierno. Es en esta una celebración de los pueblos nórdicos y celtas relacionada con la mitología germana y el paganismo nórdico. El Yule originalmente duraba 12 días y el cristianismo lo asimiló a la Natividad. El origen de esta celebración, que es la fiesta pagana de Yule, tiene su origen en Escandinavia precristiana. Constituía sobre todo una fiesta de la familia y estuvo siempre dedicada a la fertilidad. A los solsticios y a la familia era una festividad donde también se recordaban a los ancestros, los amigos ausentes, y la mesa donde se celebraba la fiesta se preparaba con esplendor y magnificencia ante la tumba de los parientes fallecidos y priorizando la hospitalidad hacia los forasteros. Actualmente, en la cultura neopagana, esta celebración ha sido reconstruida en varios grupos, como en el caso de la religión de Asatru, con 12 días de celebraciones, y la religión Wicca, que algunos aplican de una forma de celebrar estas fiestas a través de 8 días de días solares festivos, llamados comúnmente sabbats de la rueda anual. Las fiestas de Yule se celebraban en el solsticio justamente de invierno en el hemisferio norte, cerca del 21 de diciembre, y en el hemisferio sur alrededor del 21 de junio. Yule o Yuletide, al igual que la festividad de Yalda, es una fiesta invernal iraní. Son términos arcaicos indoeuropeos usados para referenciarse a la tradición antigua que observa los cambios naturales causados por la rotación de la Tierra alrededor del Sol y sus efectos en la cosecha alimenticia durante el solsticio de invierno. En la celebración de Yuletide, como en aquella, es costumbre entonar canciones para proveer así una atmósfera relajada. Y de hecho este concepto es el significado de Yule por los diferentes diccionarios de Oxford. Las personas que no están familiarizadas con la mitología nórdica o el paganismo europeo simplemente no sabrían distinguir entre las palabras Yule o Yule o Navidad y la Natividad, que en cierto sentido son sinónimos y a la misma vez antónimos. Este uso término aún sobrevive en muchas canciones navideñas o villancicos, así como la confección de una torta o pastel llamado Yule Log o el tronco de Navidad, en referencia directa con un tronco ritual de esta festividad ancestral. Uno de los símbolos más representativos de esta celebración es el árbol de la Natividad. Recordemos que los pueblos celtas están muy concentrados en la parte natural de las cosas. Viven a través de los ciclos fabulosos que existen
naturales, el sol, la luna, los árboles, y el abedul, que era utilizado, el abeto, que es utilizado en todas las partes indoeuropeas. Recordemos que eran árboles de grandes dimensiones y pues se utiliza, que es la representación de la vida que se forma debajo de la nieve. E inclusive esta celebración del nacimiento del sol invicto tenía que ver con esto. Recordemos que en Samhain, 31 de octubre, el sol fallece para dar, obviamente, el reino a la diosa anciana. Posteriormente, esta diosa queda preñada en esta celebración y posteriormente da a luz a esta parte del sol, al dios de nueva cuenta. Recordemos que el ciclo es un ciclo sin fin. Entonces, el nacimiento tiene con la representación de que el sol se va a lo más lejos, por eso mismo la tierra se vuelve más fría, pero viene esta parte de que el nacimiento, las velas, es la misma representación de cómo está calentando nuestras vidas. El árbol o el abeto se decoraban con diferentes formas o accesorios que daban la representación de los deseos que tenían conscientes para el siguiente año. Como les recordaba, también se honran a los muertos en esta celebración porque se abren las puertas de los dos mundos y se pueden hacer contactos con diferentes formas. Esta celebración, en realidad, los 10 símbolos más representativos, como les comentaba, es el nacimiento de Belén. Este nacimiento que fue inclusive fue hecho en el nacimiento viviente por San Francisco de Asís, y desde ahí empezó a hacerse la representación de los nacimientos en casa de cada uno de los cristianos. Y pues bueno, esta es una celebración que muchos conocemos. Y pues bueno, el árbol de Navidad, su significado más importante, como les comentaba, es la representación. Perdón, es que tengo un poquito de tos, permítanme un segundito. Ok, como yo les comentaba, el árbol de Navidad viene con esta parte es un elemento decorativo típico para las festividades de la Natividad, y tradicionalmente suele emplearse una conífera de hoja perenne, destacando entre ellas las especies de abeto. Y en la actualidad también está muy popularizado en uso de árboles artificiales, obviamente de plástico y otros materiales sintéticos. Esto para prevenir la poda ilegal. Y pues bueno, cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, de Frey, que es el dios del sol y la fertilidad, y adornaban un árbol perenne. Y en la fecha próxima a la Natividad cristiana, este árbol, que simbolizaba el árbol del universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, que es el palacio de Odín, y en las raíces más profundas estaba Helheim, que es el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de estos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero obviamente cambiándole totalmente el significado. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor, y en su lugar plantó un pino, que por ser perenne simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas, y las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Cristo como luz del mundo,
Conforme pasó el tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos, y después se le agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados obviamente por San Nicolás, que también es conocido como Santa Claus o Papá Noel o los Reyes Magos, dependiendo de las costumbres de la zona donde se encuentren. El árbol de la Natividad en Europa es posible que el primer año navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera en Alemania, donde se implantó por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la Natividad, comenzando así su difusión a Finlandia, llegó a 1800, mientras que en Inglaterra lo hizo en 1829 y el castillo de Windsor se vio por primera vez en 1841 de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. Pues bueno, los elementos que pueden utilizarse es la estrella, colocada generalmente en la punta del árbol, que es la representación de la fe que debe guiar a la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. Por otro lado, es una corona la que se ponía en la parte superior del abeto, que era la representación del universo, este universo que no tiene ni principio ni fin, lo que los cristianos le llaman el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas, que es el Cristo. Las esferas, al parecer en un principio San Bonifacio adornó con árbol de manzanas, representando con ellas las tentaciones. Hoy en día se acostumbra a colocar estas bolas o esferas en algunas regiones también llamadas bambalinas o chirimbolos, que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Las esferas, en otra tradición, se colocaban como la representación de que tu reflejo estaba bien antes la situación que estabas viviendo, se ponía un deseo y ese deseo tenía que romperse al, obviamente, retirar el árbol aproximadamente en febrero, en el día de la candela, que es la Candelaria, o el día del imbólico. Los lazos, siempre se ha pensado que los lazos representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de dones que se desean dar y recibir. Por eso es recomendable colocar alrededor de nuestro árbol un lazo que obviamente vaya entrelazado entre pues las ramas del árbol, y obviamente las luces, que en un principio eran velas, que representan la luz que estamos recibiendo o que esperamos con la promesa de la nueva vida en este próximo ciclo que está iniciando. El árbol de la Natividad recuerda el árbol del paraíso, de cuyos frutos comieron Adán y Eva, y donde se vino el pecado original, esto viendo desde el punto cristiano. Y pues bueno, no voy a ahondar mucho en esta situación para no hacer un detalle de discusión, o un foro de discusión más bien, pero sí lo que podemos hacer es de que llegando, si todavía no te pones árbol en casa o alguna situación, pues puedas hacerlo de una forma padre, puedes hacerlo con tus compañeros, con tus amigos, con las personas que amas, y hagan esta representación de lo que esperan para el próximo ciclo. Recuerden que los signos más representativos, pues los tenemos al toque del mercado y todo. ¿Y cuáles son los que también son los representativos? Los símbolos de la Natividad son también los símbolos que podemos utilizar, como el muérdago. ¿Por qué se besa la gente debajo del muérdago o de las coronas? Y pues bueno, los Reyes Magos, que también es la estrella que se ubica en la parte superior del árbol de la Natividad, representa el firmamento, donde el Eterno, donde reside la divinidad, la fe que debe llegar a la vida del cristiano. Y pues bueno, los villancicos, estas canciones se remontan a los poemas cortesanos de temática amorosa, que a lo largo de los siglos XV o XVI se recreaban en los salones nobles, y más tarde se repetía el pueblo llano, canción